Este es el día que Jehová ha hecho para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Muchas bendiciones les deseamos a todos nuestros queridos hermanos, amigos, familiares que pueden vernos a través de este medio. Hoy vamos a traer la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Tomando la Biblia en el libro del Éxodo, encontramos el siguiente escrito. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este mes el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta. El animal será sin defecto, macho, de un año lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo guardarán hasta el día 14 del mes y lo inmolará en la congregación entre el pueblo en las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerá de él cruda o cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarán al fuego. Lo comerán así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El tema que vamos a presentar hoy es la Pascua del Señor. Antes de Dios libertar a Israel de Egipto a través de Moisés, mostró sus maravillas, sus prodigios y sus milagros. El origen de la Pascua es la víctima de la Pascua de Jehová, que simboliza víspera de salida. En hebreo es el pejag, quiere decir pasar por alto. Recordemos que dijo: yo pasaré por la noche a medianoche, y donde esté la sangre del cordero, pasaré de largo. Este comienza el 15 del mes de Misac. En nuestro calendario moderno, es la última parte del mes de marzo y la primera del mes de abril. Es la primera y más sublime fiesta para Dios y para todo el pueblo de Israel. Se llama la Pascua de Jehová. La Pascua celebra la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, recordándoles que estuvieron 430 años esclavos en la tierra de Egipto. Dios mismo le dio la orden y les enseñó cómo deberían celebrar la Pascua. El día 10 tomarán un cordero macho sin defecto. El 14 lo sacrificarán. En la tarde, que es la hora del sacrificio del pueblo judío, 3 en punto de la tarde de estar el sacrificio listo. No dejarían quebrar ningún hueso del cordero. La sangre la tomarían en recipientes y pintarían los postes y dinteles de la casa donde comerían el cordero. La comerían, dice, asada, con hierbas amargas
y pan sin levadura. Esa noche era noche de vigilia. Nadie debería dormir. Todos deberían estar despiertos y deberían de comer de pie, como apresurados, como de afán, preparándose para la salida, ceñidos con sus ropas, sus calzados en sus pies y su bordón en su mano. Dios le ordenó a Israel celebrar la Pascua por todas las generaciones. Cuando pasaron los hijos de Israel el Jordán, ya en la tierra prometida, llegaron precisamente en el mes de Nisan, fines de marzo o 1 de abril. Después que Josué circuncidó a los hijos de Israel, celebraron la Pascua en la tierra prometida. Estaba diciendo el apóstol Pablo, hablando de todos estos rituales de la ley en el Antiguo Testamento, dice que ahora el reino de Dios, el evangelio de Dios, no consiste en comidas, en bebidas, días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Dice, todo esto era una sombra de lo que había de venir y señalaba a Cristo. El Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la Pascua. Moisés, el libertador, representa a Cristo, Cristo representa a Moisés. Recordamos que Moisés mismo les estaba diciendo al pueblo, profetizando. Él les dijo, profeta de en medio de ti y de los hermanos, Dios levantará profeta como yo, y a él oiréis. Antes del Señor Jesucristo libertarnos del pecado, también mostró su grandeza, su poder, sus maravillas en las tierras de Israel. El Señor Jesucristo cumplió todo el protocolo de la Pascua en su vida. Vemos que Juan el Bautizante en público declaró de Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuenta Lucas en su capítulo 22 que Jesús antes de morir ordenó a sus discípulos, les dijo, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Le decía, entonces Jesús dijo a dos discípulos, vayan a la ciudad. Y allá al entrar encuentran a un hombre que lleva un cántaro en su hombro y seguidle. Y cuando él llegue al lugar, háblele y dígale, el maestro dice, ¿dónde vamos a preparar la Pascua? Y él les va a mostrar un lugar ya preparado. Estos discípulos hicieron tal como Jesús les mandó, y les mostró un lugar preparado que después lo llegaron a llamar el aposento alto. Fue el lugar donde la iglesia siguió reuniéndose después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando fueron a comer la Pascua, Jesús dijo, cuánto he deseado esta hora de comer el pan con vosotros, porque os digo que no volveré a comer del pan ni del vino, hasta que lo coma con vosotros en el reino. Después de haber cenado, dice que tomó una toalla, se la ciñó y le lavó los pies a los discípulos. Después de haber lavado los pies a los discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo a los discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Llamamos este mandamiento en omisión.
Después de haber cenado, Jesús fue con sus discípulos al Getsemaní. Era la noche de Pascua, cuando se estaba en vela, en vigilia. Esa noche no se debería dormir. Y allí fue Jesús a orar con sus discípulos. Igual que la noche que fueron a salir los hijos de Israel de Egipto, esa noche fue vigilia. Estuvieron de pie, listos para el viaje. Cuando Jesús estaba orando allí, llegaron los soldados y prendieron a Jesús y le llevaron preso a la casa del sumo sacerdote. La historia dice que el cordero que deberían de sacrificar para la Pascua debería ser macho y sin defecto. Este que nos está señalando, el cordero pascual, nos señala a Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. El cordero debían de sacrificarlo el día 14, a la hora de las 3 en punto, la hora del sacrificio del pueblo judío. A la misma hora que hacen ese sacrificio pascual, Jesús fue colgado en la cruz. La sangre del cordero debían de tomarla para teñirla, los 2 postes y el dintel de la casa. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, dice que esa sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre es pura, esa sangre es santa, en esa sangre hay virtud para lavar nuestras iniquidades. No deberían quebrar los huesos del cordero, solo sacarían su carne para asar, pero sin quebrar los huesos. Encontramos que Jesucristo, cuando estaba colgado en el madero, llegó el momento en que dieron orden al soldado romano de quebrar las piernas de los que estaban sacrificados, colgados. Dice que le quebraron las piernas a un ladrón, luego al otro, y dejó a Jesús para último. Y cuando el soldado va a romper las piernas de Jesús, dice que se quedó mirándolo y él le dijo al comandante, está muerto, él ya murió. El comandante le lanzó una lanza para que probara si era que estaba muerto o se estaba haciendo el muerto, la cual la introdujo en el costado, donde salió agua y salió sangre de su costado. Entonces Jesús ya había muerto. Ahí es donde aplicamos las palabras que Jesucristo decía: yo tengo poder de dar mi vida y tengo poder de volverla a tomar. A mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Eso nos enseña que a Jesucristo nadie le quitó la vida. A él nadie lo mató, él mismo dio su vida. Cuando a uno le quitan algo, entonces no puede decir que uno ha dado un regalo, sino que se la han quitado, se la han robado. Por eso Jesús murió antes de que lo mataran. Él entregó su vida antes de que los verdugos lo matasen, para que esto fuese una ofrenda completamente, voluntariamente de Dios. La palabra dice que comerían la carne asada al fuego, no podían comerla cocida ni cruda, sino asada. Este tipo de prueba, Jesús sufrió la prueba más cruel en ese madero de la cruz, porque la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa en aquel tiempo. Solamente esa muerte era para los verdugos, para la gente más mala. Allí los colgaban desnudos, por eso era una muerte vergonzosa. Dice que deberían comer esa carne asada, pero también con hierbas amargas. Y esa hierba amarga
es que el Señor soportó la tristeza, la amargura más cruel. En ese momento Él llevó toda tristeza, toda angustia, todo desespero de la humanidad estando en ese madero colgando. La Biblia dice, Él fue molido por nuestros pecados y por sus llagas nosotros fuimos curados. El pan sin levadura significa que no había hipocresía en lo que el Señor estaba haciendo. Él lo hacía con sinceridad y lo hacía sin engaño. La levadura significa la falsedad y la hipocresía. Por eso la carne sería asada, tipo de prueba, con hierbas amargas, las tristezas que Jesús sufrió. El pan sin levadura es sin hipocresía y sin engaño. Jesús estaba ofreciendo su cuerpo como una ofrenda. En Isaías 53 dice que el Señor fue desechado, fue despreciado, fue varón de dolores, dice como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Allí estaba él sufriendo la prueba, estaba sufriendo la más cruel amargura por causa de nosotros. Por eso el apóstol Pablo declaró diciendo, Jesucristo es nuestra Pascua. Qué linda esa palabra. En la primera Pascua Israel fue liberado y salió de Egipto. Cuando Israel llegó a Canaán, llegó en plena fecha de la Pascua y celebraron la Pascua en la tierra prometida. Todo esto es especialmente profetizado, programado por el Señor. Israel llegó a la tierra prometida precisamente en la Pascua. Cristo murió también en la Pascua, que se llama también, o se le llama, la última cena del Señor, para darnos libertad del enemigo, del pecado, del mundo. Cristo es nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que ha pasado por alto la ignorancia de la humanidad y nuestros pecados, como proclamaba David, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El Señor pasó por alto, dice, como quedó lejos el oriente del occidente, y sepultó nuestras culpas y pecados en lo profundo de la mar. Hay una palabra profética en lo que Jesús está diciendo cuando fue a tomar la copa después de haber comido la Pascua. Dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Cuánto eran mis sueños celebrar esta Pascua, porque os digo que no la volveré a comer hasta que venga en el reino de Dios. ¿Será nuestra traslación en una Pascua? Pregunta. Lo cierto es que Cristo vendrá y no tardará, porque recordamos que Pascua significa salida. Nosotros hemos de salir de este mundo para el lugar que Cristo ha preparado, y lo primero que vamos a hacer allá es a celebrar nuestra salida, la Pascua, nuestro Pesaj. Hemos salido de este mundo de maldad, de iniquidad, y hemos llegado a la Nueva Jerusalén. Allá la primera celebración va a ser la Pascua con nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ese es el sueño más grande que tiene la iglesia. El mundo popular celebra el sacrificio del Señor, celebra la Pascua, pero a veces no entendemos qué quiere decir Pascua. Pascua es la salida. Entonces recordemos en síntesis, Cristo murió en plena Pascua. Israel salió haciendo la Pascua. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua. Cuando la iglesia parta de aquí para estar con Cristo allá, vamos a celebrar con el Señor Jesús la Pascua. Hermano, ¿está preparado para esa Pascua?
¿Está preparado para partir con el Señor? Lo que estamos haciendo sonar en este tiempo con estos mensajes es la campana del rapto de la iglesia. Cristo vendrá muy pronto. Muy pronto Él ha de venir a levantar su pueblo. Invitamos al pueblo de Dios que estemos preparados para esta hermosa partida. Bien, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Ha sido un gusto poder estar este día presentándoles la palabra. Esperamos que esta palabra esté haciendo el trabajo de ministrar sus almas, de ministrar sus vidas. El Señor les bendiga ricamente a todos.